Ese es Dios. Ese es Dios. Por eso les decía, experimentar el amor de Dios es una cosa tremenda. Y quienes hemos podido vivir esa experiencia, podemos saber lo que eso significa. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Había un cardenal en la iglesia que decía: muchos católicos morimos sin tener una experiencia de Dios. Muchos católicos morimos sin tener una experiencia de Dios, porque lamentablemente nuestra fe cristiana a veces se transforma en algo muy cuadriculado, muy repetitivo, muy mecánico, incluso hasta tradicionalista. Y esa no es la fe cristiana. La fe cristiana es una experiencia de Dios que parte de la palabra, que parte de la Eucaristía, porque ahí está el centro de nuestra fe. Y cuando uno tiene esa experiencia, téngalo por seguro, mi querido hermano, que la fe cristiana deja de ser tradición, deja de ser algo ritual, pasa a ser una vivencia de Dios. Y por eso es que uno va a una Eucaristía y vive la Eucaristía. Y uno va a una predicación y uno vive la predicación. Y va a una oración y uno vive la oración. Y va a un retiro y uno vive el retiro. Por eso, porque todo nace ¿de dónde? De una experiencia de Dios. ¿Ve? Todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos enamorado. ¿Y usted también, padre? Pues claro, eso es normal. Es que ¿cómo habla uno de amor si uno no se ha enamorado? ¿Cómo le voy a hablar yo de amor si yo no sé lo que eso significa? No, pero ahí en los libros lo dicen. Por eso, teoría, que es buena, pero una teoría sin una vivencia no tiene sentido. Siempre nosotros, de una u otra manera, podemos, quizás, no en todos los casos, pero quizás en algunos, todavía recordaremos el primer amor. Ya si usted tenga al esposo suyo al lado y la esposa, no diga eso, padre, porque de aquí vamos a salir peleando. Eso es celopatía, hermano. Eso es celopatía. Eso es una enfermedad. Así que déjese porque, a ver, normalmente uno queda marcado por el primer amor. Haya sido algo loco, haya sido algo, no sé, trágico, haya sido algo, no sé, lo que sea. Pero usted queda marcado. Y usted siempre va a recordar ese primer amor. Siempre lo va a recordar. Incluso hasta lo recuerda con cosas bonitas. Normalmente eso pasó en la adolescencia o al principio de la edad adulta joven. Eso pudo haber pasado allí. ¿Qué le quiero dar con este ejemplo, mi querido hermano? Cada vez que uno recuerda esa experiencia, uno la recuerda con cariño. Ahora imagínese cómo será uno recordar esa experiencia cuando la tuvo con el Dios de la vida. ¿Cuánto más? Eso hace que nuestra fe vaya creciendo más. Eso hace que nuestra esperanza crezca más. Eso hace que el amor que viene de Dios crezca más. Eso hace. Porque cada vez que usted experimenta más el amor de Dios, se alimenta de ese Dios. Mucha gente anda en la calle sin experiencias de Dios. Por eso andan peleando, se insultan, se gritan, se dicen hasta el mal que se van a morir. Por eso mucha gente allá afuera hace lo que quiere, trata mal a los demás, todos los días tiene cara de cañón, todos los días tiene cara de ogro, ningún día es feliz, todos los días son horribles, terribles. Falta de Dios, hermano. Cuando Dios entra en la mente y en el corazón del hombre, no es que el día empieza a ser diferente, no, el día sigue siendo día, pero usted empieza a colocarle colores a la vida, porque es Dios el que le coloca los colores a usted para que usted pinte su vida como usted mejor crea conveniente. Y no sea un día gris, y mañana gris, y la otra semana gris, y la otra semana, para variar, negra, y la de arriba, para variar también, padre, blanca, y la siguiente, volvamos a unir los dos, gris. ¿Qué hace falta? Experiencia de Dios. Cuando tenemos una experiencia de Dios, empezamos a ver las realidades totalmente diferentes. Vemos oportunidades, vemos deseo de vivir, vemos ganas de echar para adelante, buscamos la solución a las cosas. Pero cuando no tenemos experiencia de Dios, mi querido hermano, qué pena, pero seguiremos teniendo un día gris. Porque esto es cuestión de fe. Esto no es cuestión de un curso, un taller de crecimiento personal, que puede ayudar, y puede ayudar bastante, pero si no partimos de Dios, esto no tiene sentido. ¿Está entendido? Bueno, hermanos, para que podamos llevar esto más a nuestra vida cristiana,
quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que es de los Hechos de los Apóstoles. El domingo, si Dios quiere y la Virgen, estaremos celebrando el día del Pentecostés. Pentecostés porque son los 50 días de la Pascua. Y con esos 50 días de la Pascua se dio la venida del Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles que estaban en oración y sobre la Santísima Virgen María que les acompañaba también. Entonces, ¿quién es el protagonista aquí? El Espíritu Santo. Por eso vamos a escuchar un poquito la palabra de Dios, luego yo la voy a compartir con ustedes y luego la vamos a llevar a oración, porque le vamos a pedir al Espíritu Santo, al protagonista de la iglesia, al alma de la iglesia, al que habita en mí, al que me da su entendimiento, su sabiduría, su consejo, que me lo dé más cada día. Eso es lo que le vamos a pedir en esta noche al Espíritu Santo. Amén. Bien, la palabra es tomada de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 2, versículos del 1 al 13. Escuchen bien, lo vuelvo a repetir. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículos del 1 al 13. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde ellos estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, y se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos, y mire cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Palabra de Dios. ¿Qué nos narra la palabra? Hechos de los Apóstoles, pasados los 50 días después de la resurrección del Señor, estaban todos reunidos. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles reunidos? Orando. No se reunieron para hablar de sus experiencias, para hablar, no. Dice la palabra que se reunieron todos en el mismo lugar para orar. Es decir, hay algo que los ala, hay algo que los une, hay algo que los identifica y se llama la oración. Y dice la palabra que estando ellos en esa oración, sintieron un fuerte viento, una ráfaga de viento, y en ese momento quedaron llenos del Espíritu Santo y que se poseían lenguas sobre cada uno de ellos, que los hacía hablar en diferentes lenguas. Y como había gente de diferentes lugares, cada uno escuchaba en su propia lengua. Pero hay algo que a mí me llama la atención de esta palabra, y es que dicen que oían hablar las maravillas de Dios. Que decían, claro, los apóstoles quedaron llenos del Espíritu Santo, los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y salieron. ¿Y salieron a qué? A predicar, a anunciar, a hablar de Dios sin miedo. Pero había algo que los empujaba, había alguien que los empujaba, y era el Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles y los discípulos estaban escondidos? Por miedo. Ellos no salían así muy todo por miedo. ¿Por miedo a quién? A los judíos, que pudiesen ser encarcelados y les pudieran dar la muerte. Ellos estaban llenos de miedo. ¿Por qué salen y empiezan a hablar en diferentes lenguas? ¿Por qué salen y comienzan a predicar? Porque ya no había miedo en ellos. Era la acción del Espíritu Santo quien se había apoderado de ellos, y esto hacía que ellos salieran sin miedo a anunciar,
a proclamar a Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, mis queridos, aquí hay una idea que tenemos que nosotros resaltar, y digamos que es la primera que tenemos que resaltar. La única manera de quitar el miedo en nosotros, de anunciar palabra, de anunciar evangelio, de anunciar la buena nueva, de anunciar las maravillas de Dios, se llama el Espíritu Santo. La única manera que quita el miedo, la única forma de quitarnos el miedo de hablar de Dios es con la acción del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre tendremos miedo para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco. El que no tiene Espíritu Santo para orar, nunca podrá orar. ¿Por qué? Porque la gente dice que no sabe orar y que no sabe qué decir, entonces siempre andará callado. El que no tiene Espíritu Santo nunca se acercará a confesarse. ¿Por qué? Porque siempre tendrá miedo y vergüenza, porque el diablo le hace mostrar la vergüenza. ¿Ve? El que no tiene Espíritu Santo siempre tendrá pereza. ¿Para qué? Para asistir a la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque como todo el tiempo hay misa, pues otro día puedo venir también. Entonces me da pereza, estoy cansado toda la semana. Usted sabe, el cuerpo, la mente, el agua llegó, la luz llegó, entonces hay que aprovechar. Usted sabe, usted sabe, usted sabe. ¿Qué falta ahí? Espíritu Santo. ¿Ve? Cuando hay miedo para orar, cuando hay pereza para orar, ¿qué es lo que hace falta? Espíritu Santo. Lo que hace falta en nuestra mente y en nuestro corazón es dejar actuar la acción del Espíritu Santo. Mire, hablamos en la iglesia de manera increíble del Espíritu Santo, pero lo desconocemos de una manera fuerte. Desconocemos la alma de la iglesia, lo han dicho los papas. Desconocemos al poder de la iglesia, que se llama el Espíritu de Dios. El único que ha hecho que se mantenga esto durante tanto tiempo, durante tantos siglos, se llama el Espíritu Santo. Porque si no, ya empezando por nosotros y por ustedes, hubiésemos acabado con la iglesia. Esto es una obra de Dios, es una acción de Dios, que equivocándose fulano, equivocándose sultano, equivocándome yo y equivocándose usted, la obra de Dios se mantiene. Dígame usted qué empresa, dígame usted qué obra, dígame usted qué fundación se ha mantenido durante 2024 años. Dígame usted qué institución se mantiene durante 2024 años. Ni los imperios, ni los grandes reinados, todo eso ha pasado en la historia. ¿Y por qué ha pasado en la historia? Porque es propia del mundo. ¿Por qué la iglesia no ha pasado a la historia? Porque fue fundada por el gran Señor, porque fue fundada por Jesús y porque envió al Espíritu para que sea Él quien la mueva, la empuje y la lleve siempre a feliz término. Es el Espíritu de Dios. Por eso es que no se va a acabar nunca. Nunca, no se va a acabar. Han intentado acabar con la iglesia, gobiernos, regímenes, personas, imperios, etcétera. ¿Qué han querido hacer con la iglesia? Acabarla. Pero no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque es que es una obra de Dios. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio. Y el poder del infierno no va a prevalecer sobre las puertas de mi iglesia. Pase lo que pase, podrá lo que sea, pero la iglesia nunca se va a acabar, porque alguien la maneja y se llama el Espíritu de Dios. Fíjese que hace 8 días, domingo pasado, ¿qué estamos celebrando? La ascensión del Señor. Jesús tuvo que subir al cielo para que subiendo Él viniera alguien para animarlos y empujarlos, el Espíritu de Dios. ¿Ven? El Espíritu Santo. ¿Quién me anima? El Espíritu Santo. ¿Quién me empuja? El Espíritu Santo. ¿Quién me da la fuerza? El Espíritu Santo. ¿Quién me da la sabiduría? El Espíritu Santo. ¿Quién me da la luz? El Espíritu Santo. Por eso es que para conocer a Jesús, para conocer los misterios de Dios, alguien lo tiene que revelar. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo número 14, versículo número 26. San Juan, capítulo número 14, versículo número 26. Escuche, mire lo que dice el Evangelio. Escuche, dice: en adelante, lo dice Jesús, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará a ustedes todas las cosas y les recordará todo lo que yo a ustedes les he dicho. Ahí tiene. Les enviará, se lo voy a volver a leer por si alguno no escuchó. En adelante el Espíritu Santo, el gran intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo a ustedes les he dicho.
¿Quién recuerda? El Espíritu Santo. ¿Quién enseña? El Espíritu Santo. ¿Quién revela? El Espíritu Santo. ¿Quién ilumina? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve la música? El Espíritu Santo. ¿Quién dirige la predicación? El Espíritu Santo. ¿Quién dirige la oración? El Espíritu Santo. ¿Quién dirige todo este encuentro? El Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios. Pero también hay algo aquí como un elemento fundamental, y es que dice que llegaron lenguas de fuego que se fueron pues posando sobre los apóstoles. A ver, es una manera simbólica que la Sagrada Escritura tiene de mostrar. Es una manera simbólica, las lenguas, pero de diferentes lenguas. Fíjese que luego esas lenguas salen y empiezan a hablar, cada uno en su propio idioma. ¿Qué está dando a entender aquí? Que dentro de la diversidad de palabras, dentro de la diversidad de idiomas, dentro de la diversidad de culturas, dentro de la diversidad de regiones, existe un solo anuncio, existe una sola palabra y se llama Jesucristo. No más que usted lo anuncie a través de la música, que usted lo anuncie a través de los medios de comunicación, que usted lo anuncie como el Padre aquí con un micrófono hablándoles, que usted lo anuncie en un retiro, que usted lo anuncie a través de una jornada de caridad, que usted lo anuncie a través de etcétera, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Pero lo que interesa no es el medio, sino el fin, porque lo podemos dar a conocer a través de medios, a través de música, a través de esto o aquello, pero siempre lo que tenemos que dar se llama Jesucristo. Diversidad de lenguas, pero uno solo es el lenguaje. Diversidad de lenguas, pero una sola es la palabra y se llama Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, escuche bien, dice la palabra de Dios, que el que nos hace decir que Jesucristo es el Señor es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo el que nos hace decir, Abba Padre, Papá Dios. Él es el que nos hace decir eso. Él es el que nos hace sacar eso por nuestra boca. Papá Dios es el que nos hace decir, Jesucristo es mi Señor. Lo dice las Sagradas Escrituras. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿De quién mueve todo esto? El Espíritu. Bajo una misma lengua se llama Jesús. Bajo una misma lengua, Evangelio de Jesucristo. Bajo una misma lengua, la fe en Jesucristo. Bajo una misma lengua, la iglesia de Jesucristo. Esa es la única lengua que nosotros estamos llamados a proclamar. Jesucristo. Por eso les decía al principio, mi querido hermano, escuche bien, que quizás su cultura sea diferente a la mía, que quizás a usted le guste el bolero, a mí me gusta, no sé, X. No, ese es muy viejo. ¿Qué le dijo el padre? Eso a usted no le interesa, usted escuche la predicación y más nada. Pero, a ver, que a usted le guste ABC, a mí me gusta XY, el problema, ese no es el problema. ¿Dónde está el centro? En que a pesar de su cultura, mi cultura, que puede ser diferente, entre sus colores y mis colores, en medio de esa diversidad, la unidad. Y es que a usted lo une un solo nombre, Jesucristo. A mí me une un solo nombre, Jesucristo. Entonces, su fe es mi fe es su fe, Jesucristo. Por eso es que yo le decía, en una de las asambleas pasadas, qué sabroso es estar aquí y estar orando a Dios y saber que el de al lado también lo está haciendo y saber que el de atrás también lo hace. Él lo hace con unas palabras diferentes quizás a la mía, y las mías son diferentes al que está del lado izquierdo, al que está del frente, pero todos tenemos un mismo lenguaje. Jesucristo, palabra, evangelio. Qué rico es eso. Por eso es que yo le decía, una experiencia de Dios es lo que nos hace falta. Y una tercera y última idea, mis queridos hermanos. Una tercera y última. Primero, el que mueve todo, el que quita el miedo, se llama. Muy bien. En medio del lenguaje, nuestra creencia cultural, etcétera, social, eso es secundario. Lo primario es que tenemos una sola lengua y esa lengua se llama
Jesucristo. Tenemos una sola palabra: Jesucristo, evangelio, buena nueva. Esa es la única palabra que hay. Tercera y última, y con esto termino. Me llama la atención cuando estaba leyendo este pasaje bíblico, porque dice lo siguiente. Escuche. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Claro, porque dice el número 11, y todos los oímos hablar de nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. O sea, la gente que estaba alrededor escuchaba hablar, era de las maravillas de Dios. Este está hablando en árabe, pero ¿de qué está hablando? De las maravillas de Dios. Este está hablando en el lenguaje romano, pero ¿de qué está hablando? De las maravillas de Dios. Y así sucesivamente. Entonces la gente decía, están hablando de las maravillas de Dios. Pero había otro grupo que ni fu ni fa. Escuche. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Por un lado, un grupo de personas creyendo porque estaban hablando de las maravillas de Dios. Y por otro lado, un grupo que decían, están borrachos. Tan temprano y ya están borrachos. Hermanos, siempre vamos a tener personas contrarias a lo que nosotros creemos. Usted levanta las manos para decir, alabado sea Dios, y de una vez le dicen, está loco. Mire, vamos a rezar antes de comer. Usted está loco. Mire, vamos a rezar antes de salir de este viaje. Usted es un fanático. Mire, ¿por qué no le pedimos a Dios en medio de esta situación que estamos pidiendo? Usted con su rezandera como siempre. Usted está loco. Porque para el mundo las cosas de Dios es cosa de locura. Pero para lo que creemos en Dios es maravillas de Dios. Lo dice la misma palabra, de las maravillas de Dios. Usted siempre va a tener gente contraria a lo que usted profesa y anuncia. Por eso es que vuelvo a la primera. No debe tener miedo. ¿Por qué va a tener miedo? Si usted está con su fe clara, usted no tiene miedo. Si usted vacila en la fe, usted va a tener miedo. ¿Qué irán a decir? ¿Qué irán a anunciar? ¿Será que me van a tomar el pelo? ¿Será que me van a decir algo? Mejor me quedo callado la boca. Y por quedarnos callado la boca es que vemos una cantidad de cosas allá afuera. Por quedarnos callado la boca es que vemos cosas que están pasando y que la gente dice es fin de mundo. Hermanos, no es fin de mundo, es ausencia de Dios. No es fin de mundo, es ausencia de Dios. Porque nos hemos callado la boca. Nos hemos callado. Y si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y estamos llamados es a hablar nosotros, como a esta gente le pasó. ¿Guiado por quién? Por el Espíritu. Así que no debe haber miedo. Siempre le van a decir, está borracho, usted es un fanático, usted está loco. De que está yendo allá lo volvieron peor. Lástima, lo perdimos. Póngase un velo, póngase una sotana, póngase no sé qué, póngase no sé qué más. Prenda una vela y cárguela así para arriba y para abajo. Usted está loco desde que está yendo allá. ¿Por qué? Porque usted ya no sale con nosotros. Usted está loco. ¿Por qué? Porque usted ya no habla como nosotros. Usted está loco. ¿Por qué? Porque usted ya no sale a los grandes festines con nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, usted ya, no sé, siempre nombra a Dios y ay, usted es fanático, usted está loco. ¿Ve? Siempre vamos a tener gente contraria a nosotros. No es que estemos locos, hermanos, y sí lo podemos estar, pero es que entendimos que una experiencia de Dios cambia mente y corazón, y que uno ve que empiezan a haber prioridades en la vida y que otras son secundarias y terciarias, no son importantes, y que de verdad empezamos a ver lo importante como importante, y el gran importante se llama Dios, y de Dios parte todo lo necesario. Eso uno lo empieza a entender. Vamos a pedirle a Jesús, porque Él fue el que nos envió al Señor, al Espíritu Santo, al Señor Espíritu Santo. Él fue el que lo envió.
y vamos a renovar esa experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. A pedirle a Jesús que nos quite ese miedo si lo hay. A pedirle a Jesús que nos quite esa tembladera de anunciar al Señor que a veces no queremos, por lo que digan, por lo que hablen. Ahí está Jesús. Ahí está el Señor. Él mismo, escuchen bien, Él mismo le dijo a los apóstoles: yo me tengo que ir para que venga alguien que es un defensor. Ojo, defensor. Yo quiero que entienda que usted y yo tenemos un defensor en la fe. Yo quiero que entienda que usted y yo tenemos un acompañante. Se llama el Espíritu Santo. Entiéndalo, usted tiene un defensor. ¿Cómo voy a hablar? Pídale al Espíritu Santo. Me toca que decirle a los hijos míos X mensaje. Pídale al Espíritu Santo. Me pidieron que hablara en X lugar sobre el Evangelio de hoy. Pídale al Espíritu Santo. No venga a buscar al Padre para que le haga un esquema. Pídale al Espíritu Santo. Arrodíllese. Mire al Señor. Pídale al Espíritu Santo. Pídale a Jesús. Ahí está. Ahí está Jesús. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, el pan eucarístico, el pan bajado del cielo. Jesús dijo que se tenía que ir para poder que viniera la fuerza, el defensor, el paráclito, el soplo del Espíritu. Queremos pedirte, Señor, que en este rato de oración sea el Espíritu de Dios quien renueve nuestra fe. Sea el Espíritu Santo quien renueve nuestra esperanza. Sea el Espíritu Santo quien renueve nuestra caridad, nuestro amor, nuestro servicio a la iglesia. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo. Ven y enséñanos lo que tenemos que decir. Ven y enséñanos lo que tenemos que hablar. Ven y enséñanos lo que tenemos que anunciar. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo. Ven a nuestras vidas. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, renueva nuestra fe. El día del bautismo te hemos recibido, Señor, el día de la confirmación, pero necesitamos renovar ese encuentro contigo, Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de fe, Espíritu de Jesús resucitado. Mi querido hermano, mirando a Jesús de Nazaret, mirando a Jesús Eucaristía, le pregunto: ¿para qué quiere usted al Espíritu de Dios? Y usted lo responde diciéndoselo al Señor: lo quiero para que me quite este miedo. Lo quiero para que me quite esta desesperación. Lo quiero para que me quite esta inseguridad. Lo quiero para que me quite estas tristezas. Lo quiero para que me quite estas angustias, estas cosas que vienen a mi mente. Lo quiero para ser diferente. Pídaselo al Señor. Dígale: ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Abra su boca y dígale a Jesús: Jesús, necesito del Espíritu Santo. Necesito de la fuerza que viene de Dios para que quite este miedo, para que quite esta angustia, para que quite estas tristezas que vienen a mi vida, para que quite, Señor, esta falta de fe que a veces me llega, Señor, porque hasta dudo si estás o no estás conmigo. Ven, Espíritu Santo, y hazme una persona diferente.
Ven Espíritu Santo y renueva mi fe, renueva mi esperanza, mi caridad. Ven Espíritu Santo y hazme diferente, hazme testigo de la verdad, hazme testigo del amor. Quiero ser testigo del evangelio, ser testigo de la buena nueva. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fuerza de Dios en nuestras vidas, fuerza de Dios, empújanos, levántanos, anímanos. Bendito sea, Señor, bendito seas, Jesús, alabado sea Dios.